Muy buenos días. Comenzamos la reflexión de esta mañana. Hoy día el título es Pablo en Atenas y leemos en forma inmediata las Escrituras. Hechos 17:16 dice: mientras Pablo les esperaba a Silas y Timoteo en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hay algo cautivante acerca de la estadía de Pablo en Atenas. Cuando vemos al gran apóstol cristiano solo y rodeado de las glorias de la antigua Grecia, mientras recorría las calles de la ciudad se sintió enardecido o exasperado, dice la versión popular, por la idolatría que veía. Por donde el apóstol Pablo caminaba en esas calles de Atenas, veía idolatría por todos lados. Evidentemente esto a un judío cuya concepción de Dios es monoteísta, y justo el primer mandamiento es no te harás imágenes. Entonces es evidentemente que Pablo, con esa carga teológica monoteísta, sin duda que le producía una molestia, enardecido total por toda la idolatría que veía en todo lugar. Es el mismo verbo que la Septuaginta usa para describir la reacción de Dios frente a la idolatría. Los ídolos atenienses despertaron en Pablo una honda reacción de celos por el nombre de Dios. Por consiguiente, estuvo razonando en la sinagoga y en el mercado con los que encontró allí. Entonces un grupo de filósofos epicúreos y estoicos comenzaron a discutir con él. Es imposible no admirar la versatilidad de Pablo al compartir el evangelio con grupos tan diversos de personas. Su diálogo con los filósofos condujo a lo que invitaran a dar un discurso en el supremo y mundialmente famoso concilio de Atenas, el Areópago. Pablo llevó como texto, concepto de contacto, la inscripción que había visto en un altar consagrado al Dios no conocido. Declaró que él estaba proclamando al Dios que ellos en su ignorancia estaban adorando. A continuación el apóstol lo describe como el creador del universo, el Señor de los cielos y la tierra, el sustentador de la vida, que no necesita ser sustentado por nadie, el soberano de las naciones, quien determina sus tiempos y sus espacios, el padre de todos los seres humanos, de quien descienden, citando allí al filósofo estoico Aratus, el juez de las naciones, que ha pasado por alto ignorancia en el pasado, pero ahora manda que todos en todo lugar se arrepientan, ya que ha designado al juez de todos y lo ha levantado entre los muertos. Y algunos, por supuesto, después de toda esta avalancha de conceptos bíblicos teológicos, se burlaban de él, pero hubieron otros que creyeron. Hubieron otros que abrieron su corazón para creer la palabra de Dios. Algo que nos impresiona en la integralidad del mensaje de Pablo. Proclamó la plenitud de Dios en su carácter de creador, sustentador, soberano, padre y juez. Todo esto forma parte del Evangelio, o por lo menos de la necesaria introducción al Evangelio. Muchas personas rechazan hoy nuestro Evangelio no porque lo consideren falso, sino porque lo perciben trivial. Están buscando una cosmovisión cabal que dé sentido a toda su experiencia. De Pablo aprendemos que no se puede predicar el Evangelio de Jesús sin la doctrina de Dios, o la cruz sin la creación, la salvación sin el juicio. El mundo necesita hoy un Evangelio más grande, el Evangelio completo de las Escrituras, al que más tarde en Éfeso Pablo presenta como el plan de Dios presentado en el libro de Efesios. Esto es interesante porque si pudiéramos mirarlo desde el punto de vista de la teología sistemática, de cómo uno se pone en forma sistemática los contenidos bíblicos, lo que la Biblia dice, y luego se buscan los versos de la Biblia para apoyar aquello que la Biblia dice. Y tenemos varias teologías sistemáticas. Detrás de mi librería, de mi biblioteca, detrás de mí, tengo por lo menos 18 tomos de sistemática, de diferentes autores, todos interesantes.
Y sin duda que la sistemática tiene importancia. Saber y conocer el orden de los tópicos bíblicos tiene importancia, especialmente para nosotros los pastores. Saber lo que es la doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia, la doctrina del pecado o la jamartía, la doctrina de la soteriología, la salvación, que es redención, justificación, expiación. Todo aquello tiene importancia. Cuando el apóstol Pablo expone al frente en el Areópago, un lugar que era para pocos, se le permitía exponer allí, hace una exposición que suena un poquito a sistemática, ¿no? Cuando el apóstol Pablo habla de que su misión en formar los discípulos está de enseñar todo el consejo de Dios. Pareciera que el apóstol Pablo, si no tenía por lo menos un libro de discipulado, algo así, trabajaba. Porque este consejo de Dios, que pareciera que está impregnado en lo que acabamos de leer, en estas cantidad de expresiones bíblicas y teológicas a la vez, el apóstol Pablo está expresando. Él declaró que él estaba proclamando al Dios que ellos en su ignorancia estaban adorando. A continuación el Pablo describe al Señor como creador del universo, creador del cielo y la tierra, sustentador de la vida, que no necesita a nadie para ser sustentado, es el Dios único que existe por sí mismo, es el soberano sobre la soberanía de Dios, soberano sobre todas las cosas, sustentador sobre todo, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay algo importante hoy día en nuestros discípulos, miembros de la iglesia, que ellos puedan conocer la fe en la que creen. Hay mucha gente que a veces, confrontado por aquellos que tratan de rebatir el evangelio, preguntan a hermanos o miembros de la iglesia, bueno, ¿por qué tú crees lo que tú crees? Y a veces la respuesta es lamentable. Bueno, yo creo porque, no sé, mi mamá ha creído, mi abuela cree, y yo creo, sin tener conocimiento de su fe. Escudriñar las escrituras todos los días, participar de un grupo de discipulado o de instituto bíblico, teológico, como es el caso de nuestra iglesia, donde formamos a todos los discípulos, es justamente para que conozcan su fe y sepan defender su fe, como dice Pedro. Cuando alguien pide defensa, pide que tú les pongas tu fe, lo puedas hacer con certeza, como el apóstol Pablo lo hizo en este caso. No puedes dudar de quién es Jesucristo y cuál fue la misión y propósito por el cual Él vino. Ese plan revelado, el plan eterno de Dios revelado en el libro de Éfeso, cuando leemos ese plan revelado desde antes de la fundación del mundo. No haya escasez de conocimiento en nuestros discípulos, sino que sea gente que se está formando permanentemente y tiene conocimiento. Y cualquier persona que le pida dar cuenta de su fe, lo puedan hacer sin mayor problema y puedan testificar desde las escrituras su fe y el conocimiento de esa fe. Así que yo les quiero desafiar a todos los que mañana siguen nuestras reflexiones, a que sea gente que estudie. Primero la Biblia. Estudiemos la Biblia, leamos la Biblia, obedezcamos la Biblia. Y luego, no está mal comprar algunos libritos por ahí, buenos, que ayuden a tener un conocimiento mayor de la fe que tienes. De esa manera seremos más efectivos en el evangelismo y en las misiones y podremos dar cuenta de nuestra fe sin mayor problema a aquellos que nos requieran que les hablemos de nuestra fe. Así que no se olvide, la preparación es importante. Dios les bendiga.